Y tenemos aquí una reparación que no fue admitida de 1.640.000. Como entró en abril, a eso le sacamos la base depreciable y la base no depreciable. Categoría 2 y 3. Aquí tomamos en cuenta el balance de final de año anterior, balance fiscal, la cantidad de ajuste que le tocó el dedo y la mitad de todo lo que se añadió ese año. Categoría 2 aportó un gasto de 1.490.000, gasto por depreciación. Para llegar entonces al costo final, fiscal final, le agregamos el 50% que no se depreció. Y ahí queda entonces el balance fiscal final. La categoría 3, balance fiscal final año anterior. La cantidad de ajuste que le tocó en este año, más la mitad de lo que se añadió. Y eso aportó gasto por depreciación 11.625.000. Luego se le agregó la otra mitad que no se depreció y tenemos entonces balance fiscal final. De modo que para la categoría 2, este balance final para el año siguiente se va a colocar aquí arriba. Y este balance final aquí. Y también son los valores fiscales que se van a usar en el anexo de 2. Luego sacamos el costo de venta, costo de los bienes vendidos, 169.000.000. Hoy vamos a trabajar con anexo A1 y B1. Me confirma si tienen ya su formulario abierto. Un momento, por favor, profe. Adelante, profesor.
Aquí el año que estamos declarando, el balance general. Y tenemos aquí estado de resultados. Estado de resultados. Vamos a comenzar con balance general. A lo mejor les gusta un poquito de fondo porque no me dio tiempo de llegar a la casa. Bien, 1.1, vayan conmigo. Efectivo en Cajibán. Tenemos aquí 1.574.000. Colocamos ahí. Ya un momento, profesor, se me cerró. Pronto, qué cosa. Ricauri, María, José Alexander. ¿Está conmigo, Nicauri? Sí, profe, voy con usted. Sí, pero estamos con usted. Excelente. Continúa, profesor. Tenemos ahora cuenta por cobrar cliente. En la 1.2. Cuenta por cobrar cliente. Luego tenemos provisión cuenta y cobrable. Acostumbramos el balance contable, colocarlo debajo de cuenta por cobrar. Aquí está la gestión química. Provisiones para riesgos y gastos. Para cuenta y cobrable. 2.580.000. No hay que colocarlo en negativo. El automático asume que debe restar. Estamos aquí, ahora tenemos aquí otra cuenta por cobrar. Otra cuenta por cobrar. Otra cuenta por cobrar. 1.052.000. Aguarde, profesor, déjeme anotarlo eso. Profe, repite esa partecita ahí, por favor, que no lo escuché. Ok, no tenemos otra cuenta por cobrar. Aquí tenemos cuenta por cobrar clientes y aquí otra cuenta por cobrar.
1.052.000. Otra cuenta por cobrar. Inventario. Ya vino por default de la neta de. Lo marcamos ahí. Provisión, inventario obsoleto. 800.000. Lo buscamos en la sección quinta. Provisión de inventario. Gastos anticipados. Uno punto 10. Gasto pagado por adelantado. 674.000. Anticipo de renta. Lo buscamos. Sección 4. Impuestos de la renta diferido anticipado. 3.519.196. Inversiones en acciones. Punto 2. Fila 3.2. Acciones. 3.519.196. No. 8.074.200. Reno. Vamos a la sección 2. Y aquí dice fila 2.5. Otro activo fijo no depreciable. El terreno. 7.019.000. Inicio. Verificaciones categoría 1. 17.100.000.
Presión acumulada de edificio. Opción quinta. Presión acumulada, categoría 1. Activo, categoría 2. Y la 2 por 3. Presión acumulada, categoría 2. Categoría 3. 82 millones. Presión acumulada. Depreciación acumulada, categoría 3. 27 millones. Revaluación de activos. Público.
Tenemos aquí la reoración. Dos puntos que y tenemos otros. Bueno, la 4.1. Confirmamos total activo. A ver si cuadra aquí. Total activo. Hay algo más. Pido que lo detecte. A ver, sí, tenemos total activo. 28, 29. Profesor, usted puede colocar de un prontito el D, el anexo D, para ver si tengo algún dato incorrecto aquí con el tema del inventario. A ver, Por favor. Luis, ya. Un segundito, espérese, estoy viendo. Listo, profesor. Listo, profesor. Sí, está bien. 22 millones, 1, 604. 10 millones, 519 mil. 8 millones, 74. 7, 6, 17. 900 y 28, 39, 574. ¿Y por qué me da 3 millones? Será de más. Un millón cinco, 7 cuadros. 39,
Profe, es el 400 que le falta. Exacto, ahí, en cajas y bancos. 29, 476, 2580, 1.052, inventario, provisión de correcto, gasto anticipado, anticipo de renta, tipo de renta, 35, inversiones, 8 millones, 7 cuadros. Terrenos, 719, edificio, depreciación acumulada categoría 1, 2.024, categoría 2, 5 27, categoría 2, 129 millones, 101, 129, ya está cuadrado ahí. Vamos con lo pasivo ahora. ¿Cuántos millones? Está por pagar proveedores, acumulaciones por pagar, cuánto por pagar, cobro anticipado, tercera para prestaciones laborales. ¿Qué me suban ahí?
Total de pasivos, 74 millones, 51. Otra cosa que está aquí. Total, y total. Capital. Capital. Reserva. Beneficio acumulado. Profe, el acumulado va encima, lo que dice ejercicios anteriores, beneficios y pérdida del ejercicio anterior. Consiguió toda 14 millones. Entonces, confirmo aquí, confirmamos total de activos y pasivos, 129 millones. Total, 129 millones, 21. O sea, que cuadra ahí. Ahí tenemos completo el anexo A1, balance general. Me confirma si le da así al final. Sí, maestro. Bien, voy a Sí, llenar ahora profe. el. Ok. Estado de resultados. Total ingreso por operaciones. Total de ingresos. Otros ingresos. Lo buscamos aquí en la nota. Y aquí tenemos ingresos por otros, por dividendos, intereses, gente de activo depreciable. Entonces, por dividendo tenemos 192.000. Buscamos aquí en la fila 2.3. Estamos ahora en eso B1. Fila 2.3. Dividendo. Tenemos también por interés. Ingresos por interés.
Dice ingreso por interés. Vamos a ponerlo. Vamos a poner intereses por préstamo con entidades no relacionadas. Interés de 6.736.318. Ingreso por activo, 20 activos depreciables, 1 millón de pesos. Y entonces, en la 3.1, 1 millón de pesos. Ingreso por alquiler, bueno, aquí otros ingresos extraordinarios, 616.800. Total, total ingresos, 237.000. Total ingreso, 237.000. Costo de venta 169, ya está aquí. Total de costo de venta, total ingreso. Total ingreso, total de costo de venta. Los gastos, trabajamos con las notas, con los detalles. Tenemos primer caso, sección gasto de personal. Honorario, pues lo aquí arriba. Solo y salario, 7.300.000. 7.000.000. Seguro, gasto de seguro, 492.800. Aporte plan de pensiones, aporte a seguridad, 246.
Tenemos ahora aquí vacaciones. Le podemos colocar aquí en otro gasto personal. Bonificaciones. Podemos sumárselo ahí. Dietas y otros. ¿Cuánto fue que le sumamos por eso ahí? ¿2 millones Ah, cuánto? 2.320.000. También tenemos la dieta por 72.000. Vamos a ponerlo ahí en la misma fila 6.6. Más 72.000. Ok, está bien. Comprobamos aquí el total de gastos de personal. 10 millones. Pues sí, 10 millones 969. Los Estamos bien ahí. 72 está bien. Sí, lo pusimos ya aquí en la 6.6. Ok, está bien. Trabajemos ahora con trabajos, suministros y servicios. Profe, una consulta. Ajá. Ese registro, o más bien, ¿es el gasto del mes o del año completo de la empresa? El año entero. Eh, es del año entero, el de gasto de sueldo y todo eso. Sí. Ok, porque como veo que usted lo está tomando no, perdón, me confundí, pensé que era del estado de cuenta, del Ah, estado no. del, Pasa que lo que de- pasa es que lo que estamos haciendo es el estado resultado, ¿verdad? Porque ajá, tiene que sí, ya, aquí, ya, personal lo tiene consolidado, aquí está el detalle. exacto, sí, ya entendí. Por eso la pregunta, porque entiendo que el IR2 es el resumen del año entero. Sí. Y este punto es honorario por servicio a personas profesionales, personas físicas. A novecientos ese quince renglón mil. es que nosotros pidamos, profe. Al santo. Escúchala, Jehová. 915.904. Honorario de persona moral. 692. Este valor, honorario de persona física, ¿con qué ellos pueden amarrarlo en una auditoría tributaria? Por las retenciones que se le hacen. Exactamente. Con el IR 17 y demás. Y el formato 06, Exacto. en la columna 18 y 17, retención de renta, todo ese monto que está ahí, honorario de persona física lleva retención de renta 10% y retención de ITEVI 100%, que debe reflejarse en el formato C06, en el formulario IT1, la fila 39 y en el año IR10. Se llama cruce de información. Los honorarios, personas morales, están sujetos a una retención de ITEVI de un 30%. Tenemos aquí inseguridad, mensajería, persona física. Esto requiere una retención de renta de un 2%. Con seguridad, mensajería, persona física, 562.000.
Seguridad, mensajería, persona moral. 17, 16.000. Papelería, podemos colocar las 7.7, que son 246.000. Comunicaciones, comunicaciones, vamos a agregarlo aquí a la 7.6, comunicaciones, que son 800.000. Agua, luz, basura, también 7.6, fila 7.6, 344.000. Lubricantes, podemos colocarlo en la 7.7, otros gastos. Lubricantes, 172.000. Profe, otra consulta. Adelante. Todos los gastos que usted está registrando en ese renglón, todos surgen con cruce de información porque eso se lleva al 606, ¿cierto? Entonces, otro gasto, 1.100.000, lo colocamos aquí, 7.7, más 1.100.000. Entonces, validamos total de gasto por trabajos, por el servicio, 5.547.000. Ahí coincide. Ahora tenemos los gastos de la sección personal y los gastos de trabajo sobre el servicio. Vamos a trabajar con arrendamiento. Arrendamiento. De inmueble persona física. Presente. Ese pago de inmueble persona física conlleva retención de renta 10% y retención 100% del integro. Y el pago por arrendamiento de inmueble persona moral no lleva retención. Serían 174.202. Trabajemos con los gastos de activo fijo. La categoría 1, depreciación, 925.600. Fila 9.1, depreciación, categoría 1, 925.600. Depreciación, categoría 2, 965.800. Categoría 2, 965.800. Categoría 3, depreciación, 8.048.000. Depreciación, categoría 3, 8.048.600. Reparación, categoría 1,
Reparación de activo fijo, categoría 1, 1841, 640. Recuerden que de ese gasto, reparación categoría 1, solamente fue emitido no, 9.014.025 por el 10%. Solamente después emitido de los 2.541.901. La diferencia, recuerda que la llevamos como una mejora capitalizable. La base contable lo dejo así, tal cual. De aquí lo impongo. Categoría 2. Categoría 2. Reparaciones, activo, categoría 2 y 3. 1.021.832. Reparaciones, categoría 3. 4.213.000. Entonces vamos aquí a las pilas 9.5. Más 4.213.000. 4.213.000. Dice que la reparación categoría 1, la pusimos separado, y la reparación, Dame un segundo, profesor. ¿Cuánto fue que dijo de abajo? 4.213.000. sí, Muéstreme, por favor. sí, El 4 cálculo, millones, por favor. 4.213.868. Ah, 868. Esto lo sumamos al 8. gasto de reparación de la categoría 2 de 1.081.832. Sí, estamos correctos. Y las reparaciones que tienen que ver con categoría 2 y 3, la pusimos juntas. Reparación categoría 1 quedó separada, y reparación categoría 2 y 3 juntas. El mantenimiento que le aplicamos a la otra categoría puede ir en una sola cuenta. En este caso, mantenimiento, la tres categorías, 2.265.600. Mantenimiento de los activos fijos, 2.275.000. Total, gasto activo fijo, 20 millones, 42.000. Entonces, estamos aquí, 20 millones, 42.000. Vamos a trabajar ahora el gasto de representación.
Tenemos aquí relaciones públicas, 255.600. La 10.1, 265, 600. Publicidad, 480.000. No son 255, profesor. Esto puso 265, ¿no? 255. Gracias, hermano. La publicidad, 480.000. Viajes, 681.600. Donaciones, 1.901.000. 400. Gasto extraordinario. Provisión y cuenta incobrable. En la fila 3.4, 847.000. Provisión y inventario obsoleto. En la 13.7, 800.000. Impuesto por retribución complementaria. Podemos ponerlo como la 13.6. Otro gasto extraordinario, 443.000. Y otros gastos, vamos a ponerlo ahí, 7 millones. Entonces falta los gastos financieros por 4 millones. Vamos a colocarlo en la 12.1. Beneficios de impuestos, 14 millones. 14.914.000. O sea que ahí estamos bien. Tenemos ahí total de ingresos, 237 millones. Y beneficios de impuestos. Impuestos, beneficios de tipo sobre la renta, 14.914.000. Me confirma si le dio así. Sí, a mí me dio así también, profesor. Y lo demás. Sí, dio así. Sí, profe, dio igual. Sí, profe. Vamos ahora a trabajar en eso hoy. En eso. No te lo he dicho nada, si hicieron algo con la otra práctica.
Yo la hice, profesor, por lo menos hasta donde usted explicó, porque esto que usted está explicando ahora es totalmente, no es nuevo, pero quería que como que usted lo explicara, usted sabe, ¿Cuál la otra? pero yo lo hice hasta el D. Usted puso ahí, No le escucho, ¿lo quiere? profesor, Diga otra vez que no le escuché. que yo lo hice, el ejercicio, pero usted puso unos cuantos ganchos ahí que confundían. ¿Cómo así? Para que ella está más sencilla que Usted esta. sabe, usted sabe, la parte del tema del ajuste por inflación, usted puso 1.0 y usted sabe que hay que moverle un cero y también ese Ah, no, valor, esos porque, 630. no, porque ya eso es lo de menos. Usted me iba a coger hasta ese mismo. Sí, pero si uno no, si uno lo seguía de cómo está el ejemplo, de cómo debe de cuadrar, también el monto que usted dice que debe de dar en el D2, ese no es el monto realmente, ¿no? No, no, pero el monto en sí, ahí nos enfocamos en el procedimiento, porque inclusive, podían usar inclusive hasta esta misma tasa que usamos aquí. Exacto, no, yo utilicé la misma tasa de inflación y todo, y me cuadró con lo que yo quería que me cuadrara, que era con los activos no monetarios, que son los que se van a utilizar para la distribución de los porcentajes del total de gastos a aprovechar por el ajuste por inflación. Pero había una cuantas cositas ahí que estaba un poco de sabe, entonces yo lo leí bastante para poder entenderlo, porque realmente tenía ahí, usted tenía que leer arriba y después ver para abajo, después leer arriba de nuevo y ir anexando información. Pero me felicito porque fue una iniciativa. Vamos ahora a trabajar a eso. En la sección A, si hay, si hay pérdida, se compensan aquí. ¿Qué establece el artículo 87? Que la pérdida se compensan a razón de un 20% por año. O sea, que dura 5 años compensando la pérdida. Supongamos que el año pasado hubo una pérdida de 1.025.000 pesos. Y este en 2020, se fueron aquí el año de la pérdida, 2019, Ujú. 1.025.000. La tasa que estamos usando aquí es de 3.29. Esa pérdida ajustada sube a 1.058.000. Y eso lo vamos a compensar durante 20% durante 5 años. En este caso, en el primer año siguiente, periodo a compensar 5. Entonces me tocaría 211.000. Pero lo voy a compensar si hay renta. Si hay renta, del 1.058.000, este año me tocan llevar a gasto 211.000.
Por eso se lleva como un gasto per se o simplemente Un ajuste, se, un ajuste. un ajuste en los gastos, pero no después de determinar el 27%. No, antes de, dame un Ok. segundo. Profe, Adelante, líder. ok. Las pérdidas que se compensan ahí aparecen en el de automático, ¿no? Si va como un gasto, un ajuste directo adicional. Es como, Exactamente, tiene el mismo efecto que un gasto. Lo único que va directo exacto, en el IGD. exactamente, sí. Entonces, ¿qué es la pérdida? Que el año pasado yo puedo, vamos a empezar este Profesor, año. Sí, colabórame con esta pregunta que fue de las iniciales que hicimos, pero ¿cómo ha pasado tanto? Entonces, si por ejemplo yo tengo 2 años teniendo pérdida, la pérdida del primer año se pierde, no. Usted puede juntar hasta o se pérdida de acumula. 5, usted puede juntar la pérdida y si son seguidos de 5 años. Por ejemplo, imagínese usted que en este año tenemos ya 5 años consecutivos con pérdida. Van a aparecer ahí, por eso tiene cinco casillas. Van a aparecer ahí 2017, 2018, 2019. Ok, Entonces, en este año, eso es bueno porque yo tengo que respetar mi empresa en pérdida de ahora y la persona cree que va, cree que va a tener ganancia, pero no sé cómo es que tiene pérdida porque realmente gana una licitación y usted sabe que los costos son... También en DGI aparece esa columnita que dice pérdida compensable en Ah, la gracias, fila abajo. gracias. ¿En qué parte aparece? En la parte final, antes de consulta de 606. Ah, Ya perfecto. eso es Ah, lo último. Aparece así, pérdidas compensables. ok. Sí, porque yo entro eh, a gastos con NSF y Ujú. aparece prácticamente todos los gastos que yo tuve Bueno, en el año, en el pérdida ejercicio. compensable es lo último, ya ahí abajo. Ah, perfecto. Pues está bien. Gracias. María, ¿verdad? Una pregunta, profe. Sí, señor. adelante, Filipo. Ese índice de inflación que utilizamos para el primer año, ¿se va a seguir fijo o se cambia cada año? Ahora yo cambia Al porque momento de... el Banco Central es que lo da. Ok, ok. No es... Ok, está bien. Entonces, el monto que está en el cuadro rojo es la pérdida total del año anterior. Y el que está en el cuadro azul es lo que yo puedo aprovechar este año. ¿Qué significa aprovecharlo? Llevarlo como gasto contra la renta neta disponible. Ahora lo voy a aprovechar si hay renta. Si no hay renta, se perdió. Si tuve pérdida, los 211 que se pierde. Ok, eso era lo que le quería preguntar, profesor. Por ejemplo, esos 211 de ese primer año que me está dando el 100%. Si yo si yo no tengo pérdida en el siguiente, lo pierdo. Si tiene pérdida en el siguiente, ese lo pierde. Le queda la diferencia. Ok, eso es lo que yo quería saber. Pues yo pensaba que podía aprovechármelo de manera definitiva. A No, medida se pierde. ok, Se pierde. Entonces, escuchen bien, consultores.
Autoprovocarse pérdida no tiene sentido porque, veremos eso más adelante, la empresa paga de renta siempre por lo menos 1% de los activos. Si la empresa pierde a nivel de operaciones, paga por lo menos 1% de los activos. Imagínate, por ejemplo, que entonces, en la planificación fiscal, el punto de partida es el 1% de los activos. Ahora sí, si es verdad que hubo pérdida, usted se prepara para pagarle el 1% a los activos. De la red disponible, podemos compensar 100% cada año, del año 1 al año 3. De la renta net disponible, podemos aprovechar 100%. En el año cuarto, solo podemos aprovechar hasta el 80% de la renta net disponible. Y en el último año, pero solamente podemos aprovechar el 70%. En este caso, vamos a ver ahorita cuánto es la renta neta. $14.722.000. 14.722.000. Entonces, estos 211, es aquí. Sí. Fíjense la renta neta arriba, 14.722.000 y baja a 14.510.000. O sea que va como un gasto directamente a la renta neta disponible. Y por ejemplo, la renta neta hubiese sido 180.000. No aprovecho los 212 completos, sino hasta los 180.000. Va a aprovechar el 100% de la renta neta disponible del año 1 al año tercero. Les reitero, en el año cuarto, si aprovecha hasta un 80%. Supongo usted, por ejemplo, que estamos en cuarto año y la renta neta son 215.000 pesos, que supera los 211, pero solo puede aprovechar el 80% de eso. En ese año, el cuarto, aunque de 215, la renta disponible, de los 211 se aprovecho 162.000. Y en el último año, solo se aprovecha el 70%. Si yo hubiera tenido 5 años consecutivos de pérdida, aparecen ahí, los 5 años. O sea que yo puedo aparecer compensando hasta 5 años. Se puede aprovechar aquí
hasta 211.000. En la sección B se maneja la distribución de los beneficios de manera informativa. Lo que usted lleva a dividendos, lo que llevó a reserva y lo que llevó a utilidades no distribuidas. En la sección A se compensan las pérdidas en operaciones. Y en la sección C se compensan las pérdidas de capital. Recuerde que cuando usted vende terreno o vende acciones de otra empresa, esa es una pérdida en bienes de capital. Este tipo de pérdida, a diferencia de las operaciones, tiene dos características, que esto no se compensa si en un año futuro hay renta en venta de bienes de capital. Y hay renta en ventas de bienes de capital. Y no, y no, y no, y no, no se extingue el tiempo. O sea, usted, por ejemplo, en un año perdió un terreno y perdió, año tras año te la va arrastrando hasta que tenga una ganancia en esa área. Por ejemplo, si el año pasado yo tuve una pérdida de capital de 500.000, pongo aquí. Si la pérdida fue este año, y la pérdida fue te la pongo aquí. Y a partir del año siguiente, lo coloco la número 11 y se va arrastrando hasta que exclusivamente haya ganancia en venta de bienes de capital. O sea que no se compensan pérdidas en venta de bienes de capital con ganancias operativas. Sección D, aquí se determina los ingresos que se usará como base para el cálculo de anticipo. Por ejemplo, tenemos aquí total de ingresos. Recuerda que tuvimos los ingresos por la venta normales, pero también tuvimos ingresos por intereses, por dividendos, por venta de bienes depreciables. ¿Qué pasa? Que la ganancia en venta de bienes depreciables está exenta del cálculo de anticipo. También el dividendo y esta es, vamos a ver, y los dividendos, ok, la suma. De modo que de los 2 millones, de los 237 millones de ingresos, Cámara, Andrea, un millón Coge la bicicleta de aquí adelante y tú 92 también. mil está exento. Entonces, para el cálculo, vamos a tomar en cuenta 236 millones. Si la empresa maneja venta de bienes regulados, como por ejemplo combustible, el costo lo pone aquí a 21. Por ejemplo, imagínense que el costo fue de 180 millones.
Entonces ahí solamente se usa los 56,000 para el cálculo de los anticipos. Y son empresas que tienen venta de bienes regulados por el... ¿Cómo así, profesor? Explíqueme esta parte. Esos 180.000 costos de venta, comisiones de venta de bienes. Si la empresa vende un producto, Ajá. servicios regulados, el costo de los bienes vendidos lo pone ahí para disminuir los ingresos que se usarán en, que se usarán en el cálculo de los anticipos. Por ejemplo, Es decir, las empresas que licitan al Estado pueden aprovecharse con no. ese. Tiene que ser lícito o no, que el producto que viene esté regulado como por ejemplo combustible, que a todos les cuesta lo mismo, porque está regulado por el Estado. Entonces, Ok, el ok. costo de venta se pone aquí, si son 180 millones el costo de venta, en este caso, se quedaría así. La base para el cálculo de los anticipos. Y bajaría mucho, porque, por ejemplo, en un caso, 237 millones, 845, 118, por anticipo sería de 3 millones, yo sé, 7 entre 12, yo pagaría en este caso 297,000 pesos. Pero si lo toman de los de abajo, 56 millones, 653 por 849 entre 12, entonces, va, Profe, ¿lo puede hacer de nuevo, por favor? miren, los ingresos son la base para el cálculo de los anticipos. Entonces, hay ingresos que están exentos de cálculo. En este caso, tenemos exento de los anticipos, el ingreso por venta de bienes despreciables y el ingreso por dividendo. Y por eso bajó de 237 a 236. Ahora, hay empresas que el producto que vende está regulado por el Estado, como la estación de combustible. Si el costo en este caso fuera de 180 millones, tendríamos un total de ingreso bruto, 237, pero ingreso para calcular los anticipos, 56 millones. Entonces, ¿qué le digo? Hay una diferencia. 237 millones, 845, 718, por 1,5%, sería un total de anticipo en el año de 3,500,000. Entre 12, sería 297,000. Pero ese tipo de empresa, lo tomaría de aquí, 56 millones, 653, 118. Por el 0,5%, entre 12, bajaría de casi 300 a 70,000. ¿No te me gusta eso? Que hay empresas que el costo se le deduce a los ingresos brutos para el cálculo de anticipo.
pero como quiera otra clase, yo voy a explicar eso en detalle. El anexo H, un S2, tiene que ver con datos de los socios para determinar lo que tienen eh, acciones y lo que finalmente recibe los beneficios. Vamos a trabajar ahora con los ajustes fiscales muy importantes. Este anexo es muy importante porque es el punto medio entre la base fiscal y la base contable. Es como el equilibrio. Los valores de los estados financieros, aunque vean partidas que no son admitidas, usted lo deja igualito. Por ejemplo, si aquí el estado de resultados, por ejemplo, y ese gasto que tiene que ver con los inventarios en la base fiscal no admitido, usted lo deja igualito, pero aquí hace un ajuste positivo. Los ajustes positivos que usted hace aquí tienen el mismo efecto que usted aumentar los gastos. ¿Verdad? No. Los ajustes positivos tienen el mismo efecto que usted quitar un gasto. Si yo quiero, por ejemplo, quitar esos 200 del estado de resultados, porque no ha admitido, en vez de quitarlo aquí le hago un ajuste positivo. Hacer aquí un ajuste positivo es como usted quitar un gasto. Y hacer un ajuste negativo es como usted poner un gasto adicional. Por ejemplo, si la depreciación categoría 1 en la base contable es 1.25, pero la base fiscal dice, no, son 1.200.000, tú puedes aprovecharte la diferencia. En vez de yo sumarle ahí la diferencia para que diga 1.200.000, vamos a hacer eso y hacemos un ajuste negativo. Un ajuste negativo es como aumentar un gasto, lo cual beneficia a la empresa. Un ajuste positivo es como quitar ese gasto, lo cual perjudica a la empresa. Porque si le quitan gasto, sube la renta no disponible. Si le quitan un gasto, por ejemplo, aquí debajo, renta disponible 14 millones. 14 millones. Si me quitan los 800, porque no es válido, pues sube 15 millones la renta disponible. Así como está, renta neta 14 millones, 914, 272. Y quito los 800, la renta neta sube a 15 millones, 714, 272. Normal es 14 millones, 914, 272.
Viene aquí, está disponible. Sí. Me cuadra con la que tengo el resultado. 14 millones, 914. Vamos a hacer un ajuste con los 800 sin quitarlo de la 800 no son admitidos. Lo vamos a dejar ahí. Ahora eso es un ajuste negativo. Fíjense ahora. O sea, sin quitar los 800 de aquí. Se le dio a quitarlo porque no lo están emitiendo. Entonces vamos a un ajuste que no sea para que mi estado, mi anexo B1 se parezca a mi estado de resultado, se parezca, ¿verdad? Pero al final, lo que me interesa es que esa renta neta no esté impactada por ese gasto que no ha emitido. Ejemplo, hacemos aquí un ajuste, un ajuste positivo, para eso es, y fíjense aquí cómo subió. Sí, 15 millones, 14. Mi anexo A1 y B1 tiene que parecerse a los estados financieros. Si hay partida en mis estados que no son emitidas, para eso tengo el anexo G. Pero aquí. Porque al final lo que le interesa a la G, que el impuesto liquidado sea determinado en base a la partida deducible y la partida no deducible. Artículo 287 y artículo 288. Profesor, esos 800.000 que usted agregó como ejemplo en esa parte, usted lo puso como punto de referencia en el Punto de aspecto referencia, de que, por punto de ejemplo, referencia, como por punto de ejemplo, refer- sí, como por ejemplo, si en dado caso existiera un ajuste negativo o en dado caso existiera un ajuste positivo, en adición a ese gasto que ya usted colocó ahí como gasto extraordinario. Es decir, que en vez de ser 1.600.000, son 800. Entonces usted lo que hace es que ajusta por ese anexo, el anexo E fue que dijo, anexo G, sí. el E, el G, coloca esos valores y automáticamente se reflejan en el IR2. Pero yo tengo una pregunta ahí, profesor, porque yo una vez estaba investigando de ese anexo, porque es un anexo interesante, pero yo tenía entendido que cuando hay ajuste, por ejemplo, yo que tenga 2 millones de pesos en facturas que no sustenten crédito fiscal y yo la coloqué ahí, yo debo de pagar el 27%. Eso es cierto. Otra vez. Por ejemplo, si yo como empresa
Tengo varias facturas que ascienden a 2 millones de pesos, por decir un monto. Y yo no tengo cómo enviarla porque son facturas que fueron B02 o que no tuvieron cédula en su momento, lo que sea. Entonces, yo tengo ese montón de facturas que son gastos de la empresa que verdaderamente entraron, que se compró. Entonces, para yo sustentar ese gasto, yo debo de colocarlo en el D2, pero según lo que me han dicho otros colegas, es que a ese gasto que yo incurrí se le calcule 27%. Eso es cierto. Eso es lo que O yo pasa debo de cuando, pagar el óigame, 27%. cuando usted hace el ajuste, es lo que usted hace. Mire, por ejemplo, en este caso, tomando en cuenta el gasto de los 800,000, la renta neta son 14 millones, 914, 272. Por un 27%, el impuesto liquidado son 4,026,000, ¿verdad? Tomando en cuenta los 800 que son gastos válidos, pero sin comprobante, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, ahora, te dice, bueno, pues yo tengo que pagarle el 27 a los 800 porque son gastos reales, pero no válidos fiscalmente. 800 por 27%. Al tener esos 800 ahí en el resultado, usted está afectando al fisco en 216,000 pesos. Entonces, de una forma, 216. Una forma de no afectarlo, pero que su estado de resultado, en vez de quitarlo aquí, en vez de quitarlo de ahí, usted lo deja ahí, y más ahora que cuando usted lleva unos estados financieros al banco, le pide también la declaración para ver si coincide. Entonces, aquí, al yo ponerlo ahí, ¿verdad? Como un ajuste positivo, el efecto que tiene en el impuesto de liquidez es como que yo lo estoy quitando del hogar, como que lo estoy quitando sin quitarlo del estado resultado. Entonces aquí, ¿qué es lo que se pretende aquí? Que la renta, si usted le paga, si usted le paga, me dice, bueno, los 800 van a ser 216,000 pesos. Con los 800 reflejados en los gastos, hace 4,026,000 pesos. Diciendo, yo quiero pagar los 216 para que no me impunen, ¿verdad? Dice más 216. ¿Qué te digo? Se parece. Sí. Al hacerle aquí ese ajuste, dice que aquí usted está pagando el impuesto en base a los requerimientos fiscales. Porque no, yo voy a dejar los 800,000 pesos en mi gasto porque son reales, pero le voy a pagar el 27. Entonces, fíjate como aquí está reflejando el 27% de los 800. Pero, ¿qué le quiero decir? Que en el B1, te digo esto, ¿verdad? Con énfasis, porque en la práctica se prepara este resultado de modo que los gastos coinciden con los reportados en los formatos de envío. Y no tiene que ser así. Un gasto que yo no puedo enviar en C06, si es real en la contabilidad, tiene que aparecer en los estados financieros. Lo que tengo que estar pendiente es de hacerle un ajuste positivo a final de año. Pero de todas formas voy a pagar el 27%, ¿no, profesor? Claro, A eso que me refiero. De todas formas, lo está pagando. porque, Pero ¿qué pasa? Pero que porque perdamos esta costumbre
de reflejar el estado financiero como que la normativa fiscal es la que tiene la incidencia. La normativa fiscal no incide en la preparación de mi estado financiero. En mi estado financiero incide la norma contable. Eso yo lo entiendo, profesor, pero usted sabe, en verdad, en muchas ocasiones, antes cuando yo era contador, era auxiliar de contabilidad, se presentaba mucho esa situación. Incluso los estados financieros se preparaban después de haber enviado la declaración jurada. Entonces, la incidencia que le daban a uno como inexperto era de que la declaración jurada tenía un auge de mayor representación para la empresa que los mismos estados, usted sabe. Y Eso eso no lo viene, hizo un solo auditor. Yo vi eso viene, mira por qué. Porque no manejan este yo, anexo. Les dije al principio que eso es como el punto de equilibrio entre la base contable y la base fiscal. Porque, por ejemplo, mire, quito los 800, ¿verdad? Y digo, 15 millones, 714, 272, por el 27%. Para la DGI, lo correcto es que le paguemos 4 millones, 242. Eso es lo correcto, ¿verdad? Si yo pongo aquí 800,000 pesos, entonces el impuesto a pagar sería 14 millones, 914, 272 por 27%, y se lo restamos, le estoy dejando de pagar 216,000 pesos. Sí. Para que no sea afectado la DGI y yo no tenga que tener un B1 diferente a mi estado de resultado, venimos aquí, hacemos este ajuste positivo y al yo colocar los 800,000 pesos, yo estoy reconociendo que ese gasto fiscalmente no es válido, pero al tenerlo aquí estoy diciendo que es contablemente válido. Y al ponerlo aquí como ajuste positivo estoy diciendo que reconozco que en la base fiscal no es válido. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Que el impuesto a pagar, que es lo que le interesa a ellos, sean los 4,242,000 pesos. O sea, que yo no le rebaje a ellos los 216,000 porque están aquí. Porque estoy diciendo estos 800, aunque está en el estado de resultado, en el B1, yo lo voy a quitar, pero a quitar aquí, para fines del cálculo del impuesto liquidado. Entonces ahí, cuando usted le pida un estado financiero para fines de los accionistas o para fines bancarios, el A1 va a ser idéntico al balance general y el B1 va a ser idéntico al estado de resultado, como debe ser. ¿Cómo dice ahí? Estado de resultado. Y aquí dice balance general. Este anexo G es maravilloso para usted manejar su contabilidad en base a la norma contable, tranquilo, y hacer una evaluación de las diferentes partidas que no son admitidas en la base fiscal con respecto a la base contable y hacerlo a usted lugar. Y al final, que su impuesto liquidado sea determinado en base a requerimientos fiscales solamente. En la próxima clase vamos a ver en detalle este anexo B. Vamos a ver todos los ajustes que nos brinda aquí, tanto positivo como negativo. Vamos a ver formulario R2,
y vamos a ver el impuesto a los activos y en detalle vamos a ver el cálculo de los anticipos, las dos formas de calcularlo. Déjeme mandar entonces la grabación.